Con él platicamos justo al inicio de la Semana Mayor, al inicio de la Semana Santa, y hoy nos enlazamos con él hasta Buenos Aires, Argentina, para justamente conocer, vaya, algo de su punto de vista en torno a el fallecimiento del Papa Francisco, y además seguramente él nos platicará acerca, pues, del legado del Papa con ese estilo tan peculiar, tan interesante que lo caracteriza. Padre, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo hasta Argentina, donde además supongo que el ambiente todavía debe ser de mayor pesadumbre que en otros lugares del mundo. Lo saludo y lo escucho esta mañana. Un gusto de poder compartir, un saludo a toda Puebla, a toda México, aquí estamos. Y la verdad que llamó mucho la atención esto de la muerte del Papa Francisco, para nosotros nos ha golpeado muchísimo. Ustedes saben que más allá de que sea argentino, es el primer Papa americano, de latinoamericano, y que ha marcado toda nuestra sociedad y por sobre todo estos 12 años que ha marcado la historia del magisterio de la Iglesia. En estos 12 años, el Papa se mantuvo cercano a la Argentina, es decir, no necesariamente a partir de visitas, pero en sus mensajes, así lo sentían ustedes. Sí, así es. Mira, voy a manifestarte 3 puntos que han surgido, que por lo menos lo voy a resumir a todo lo que ha gestado este Papa Francisco en el transcurso de su historia. El primer punto es cuando lo conocí como Papa. Yo ya lo había conocido como cardenal, pero conociéndolo como Papa Francisco fue en Río de Janeiro, en aquel 2013 que fue la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Ha marcado todo porque era como un rockstar que marcó muchísimo, y la famosa frase que había hecho en ese encuentro que había hecho para los argentinos. Él quería tener un momentito para con todos los argentinos, y de ahí vino su famosa frase que era: hagan lío, quiero que en la iglesia haya lío, quiero que se abran las puertas, que se abran las estructuras, y es eso un poco lo que ha gestado, por lo menos en los primeros 7 años de su pontificado: hacer lío, marcar rumbos, romper un estructuralismo y marcar una estructura que no es lo mismo, porque el estructuralismo asfixia, la estructura ayuda. Y eso es un poco también el legado que le había dejado el Papa Benedicto XVI, porque recordemos que Benedicto XVI había dejado un escrito de más de 400 páginas de las cosas que tenía que hacer el nuevo Papa cuando asuma. Hay un segundo elemento que también me marca, y de una manera más personal, en el año 2015, cuando el Papa Francisco, pude compartir con él en Roma, y me acuerdo que su secretario privado nos había dicho: miren, el Papa va a salir dentro de un rato, salúdenlo, compartan, traten con él, le hace mucho bien, él busca compartir con la gente porque eso lo anima, especialmente cuando él está bajoneado o angustiado o está resolviendo muchos problemas dentro de la iglesia. Y me acuerdo que cuando salió, lo hemos saludado, me saludó a mí, me bendijo mi celular, porque él decía: bueno, vos que evangelizás con el celular, te bendigo el celular para evangelizar. Ese gesto de que es propio del Papa, que rompe protocolos, rompe estructuras. Pero, ¿por qué te cuento esta anécdota? Porque la semana pasada hemos visto que el Papa Francisco, de manera incógnita, salía por la Basílica de San Pedro a saludar a la gente. Después, el Domingo de Ramos, también saludó a la gente, salió de incógnitas. Y yo decía: el Papa no está bien, el Papa se siente bajoneado, está cansado, porque me venía lo que había dicho este secretario. Su secretario decía que cada vez que se sentía un poco cansado o bajoneado, buscaba a la gente para que le arengue, para que lo anime, para que lo entusiasme. Y la tercera característica es en el año 2023, cuando fue la última vez que lo vi, que sí lo ve cansado, agotado, y su célebre frase: recen por mí. Esto de lo que él siempre manifestaba y decía: necesito que haya una iglesia orante, pero también una iglesia activa. Y es esto lo que también los argentinos lo hemos vivido, porque Jorge Mario Bergoglio como papa fue como cuando era cardenal. Cuando él era cardenal salía en el subte, se iba en colectivo, en bus, trataba siempre a la gente todos por igual, siempre tenía esas delicadezas, ¿no?, que marcaba y que acompañaba a la gente. Lo decía hace un segundo, padre, el Papa Francisco, y me gusta la expresión, una expresión muy humana. El Papa Francisco hacía lío. Y yo le preguntaría, este lío, es decir, todos estos cambios, toda esta sacudida que le da en estos 12 años el Papa Francisco a la Iglesia Católica, ¿habrán servido para modificar el curso que llevaba la institución, la iglesia como tal, y modificarlo de tal forma que quien llegue ahora
a la hoy sede vacante, que llegue a la silla de Pedro allá en Roma, se encuentre con una institución que ya lleva un rumbo para que ese rumbo no vuelva a ser modificado. Le pregunto. Yo creo que sí, me gustaría, y pensaba ayer, ¿no? En una manera de síntesis de su pontificado, me detuve a pensar en 5 cambios concretos que hizo. El primer cambio, el escrito social que gestó. Ustedes recuerden que ha sacado un documento llamado Laudato Si. Es el primer documento, podremos denominar, de escritura verde, porque trata sobre el tema del medio ambiente, trata sobre el cuidado de nuestra casa común. Es elemento que empezó un papa a marcar el tema del cambio climático, a marcar el papa con toda su autoridad de pontífice, comienza a marcar una cuestión de necesidad de que nos acompañemos. Este documento lo escribió en el 2018 y en el 2020 hemos sufrido la pandemia y él ya empezaba a hablar de algunos virus que comenzarían a atacar a la misma humanidad si no nos cuidamos entre nosotros. El segundo punto, que es más al ámbito de lo político, primer papa que pone mujeres dentro del Vaticano. Recordemos que la segunda del Vaticano es una mujer como una autoridad máxima, como la intendente del mismo Vaticano o alcalde dentro del mismo Vaticano. La tercera característica que el Papa ha marcado es romper ciertas cuestiones que centralizaban a la Iglesia en Roma. Les dio más autoridades a las conferencias episcopales de cada país. La cuarta característica que también llama mucho la atención de lo que el Papa ha marcado como cambio o un sistema totalmente nuevo es que también ha pedido que los sacerdotes no caigamos en una actitud propiamente o meramente burocrática. Vos acordate que existían los términos o los títulos de monseñores, ahora el Papa lo sacó y ahora para ser monseñor, para tener el título de tal, tenés que superar los 49 o 50 años. Antes se lo daba más joven. Un poco que el Papa también buscaba evitar lo que él decía el carrierismo, las carreras dentro de la Iglesia. Y quinta y última característica, el Papa ha apostado en 2 países que son potenciales dentro de la estructura de la Iglesia Católica, como la zona de Asia y la zona de África. Recordemos que el Papa Francisco ni siquiera pudo venir a la Argentina, se abocó plenamente a los países donde había minoría de católicos y por ese mismo motivo, y esto ya lo digo como Jorge Mario Bergoglio, cuando él era el cardenal de Buenos Aires, de Argentina, también tenía esos gestos, no iba a las grandes ciudades de Argentina, se iba a los lugares mucho más recónditos. Bueno, como Papa hizo lo mismo, así que incluso asumió de ir a Chile, donde la iglesia está en una situación conflictiva por los abusos sexuales, prefirió ir a Chile que a Argentina, que está a la par, prefirió ir a Paraguay con las crisis que hubo a nivel iglesia. También empezó a gestar ese trabajo y a poner en órbita lo que el mismo Benedicto XVI venía planteando, tolerancia cero, el tema de los abusos sexuales que puso fin a muchos elementos y dio a la institución un horizonte hacia donde teníamos que apuntar con el cuidado de ello. ¿Está la iglesia, y con esto termino, estimado padre, está la iglesia preparada para tener un líder que conserve estas características a las que usted hacía referencia, que vistas de manera simple, de manera sencilla, son características del debiera ser, del tendría que ser de esa manera el camino de la iglesia? Totalmente, yo creo que obviamente que estamos en un ámbito muy temprano. El Vaticano ha confirmado hace unas horas que este día sábado a las 10 hora, por lo menos hora argentina, de la mañana serían todos los elementos de los ritos de celebración de exequias al Papa en la Plaza de San Pedro. Así que estamos muy próximos a hablar de lo que haría el futuro Papa. Lo que sí tenemos en claro que el futuro Papa tendrá que tomar algunas decisiones importantes y desde esas decisiones también decir, bueno, esto es seguir el legado del Papa Francisco. Yo creo que muchos de los cambios internos de la Iglesia se lo va a descubrir durante estos 10 años que continúan. El Papa Francisco incluso hasta dejó preparado cómo tenía que ser su velatorio. Así que yo creo que vamos a seguir descubriendo muchas cosas que el Papa Francisco ha dejado. Por lo menos los 3 elementos esenciales que los cardenales le pidieron y el Papa Benedicto le encomendó, el Papa Francisco lo cumplió, que era el tema de los abusos sexuales, la problemática política dentro del Vaticano y la situación del banco y las problemáticas financieras que tenía el Vaticano. Esos 3, el Papa Francisco lo resolvió. Ahora veremos qué sucede con este nuevo Papa.